a la psicóloga Luzmar. Hola de nuevo, amigas y amigos, bienvenidos a mi canal de psicología. Un canal en donde tratamos temas desde bebés, desde niños en vientre materno, de la concepción, hasta niños y adolescentes y jóvenes. Como ustedes saben, me ausenté por un tiempo por motivos personales, por motivos de salud de mi mamá, que la fui a ver a Acapulco, y falleció una gran amiga mía de la universidad con quien teníamos una linda amistad y razón por la cual me ausenté, además de que tuve algunos imprevistos también del área de trabajo que me impidieron seguir haciendo estos videos. Pero de nuevo estoy aquí con ustedes y espero poder seguir haciendo estos videos más frecuentemente como veníamos haciéndolo desde hace un buen tiempo. Pero ¿cómo comenzó mi carrera? Bueno, desde muy pequeña me gustó siempre lo que es el área de la mente, las emociones, y razón por la cual tuve ahora sí, la bonita experiencia de elegir esta carrera que me ha dejado muchas satisfacciones. Pero una de las personas que ahora sí que fue un punto clave para que yo me decidiera a estudiar psicología fue una maestra que se llamaba Ana Lilia, que me daba clases de precisamente de orientación vocacional en la preparatoria. Esta maestra era una maestra que era psicóloga. Entonces me gustaba mucho su manera de dar clases, su manera de abordar a los estudiantes, y me sentía muy bien identificada con ella. Una vez le pregunté que qué carrera había estudiado. Me dijo que psicología. Yo en ese entonces yo no sabía nada de lo que hacía un psicólogo. Y le pregunté, ¿a qué se dedica un psicólogo? Y ya me explicó. No, pues se dedica a dar orientación a las personas que tienen algún problema emocional, a niños, a jóvenes, o en el área que tú te quieras especializar. Y ahí me entró el gusanito por querer estudiar psicología. Entonces me metí a estudiar psicología. Pero ustedes saben que cuando uno es joven, pues a lo mejor no tienes bien identificado qué carrera elegir. A la par que me gustaba psicología, también me gustaba mucho la parte actoral, la parte de actuar, ¿sí? Entonces, déjenme y les platico, me remonto a mis ayeres, ¿verdad? Cuando terminé la prepa, me fui a la Ciudad de México, en donde yo pensaba, ¿verdad?, que iba a estudiar actuación en un centro de educación artística, en el CEA, en Televisa. Entonces, a la par de que hice mi examen para el Politécnico, lo pasé, lo pasé. Yo quería estudiar psicología, pero les digo, quería psicología, pero también me llamaba la atención la carrera de actuación. Entonces, como mi hermano vivía en la Ciudad de México, estaba trabajando precisamente en Televisa, él es contador, pues yo pensé, ¿verdad? Yo digo, pues estudio psicología y al mismo tiempo estudio actuación en Televisa. Entonces, estudié lo más que pude ¿cómo se dice? Entonces, estudié lo más que pude para pasar mi examen en la Ciudad de México, en el Politécnico, para estudiar psicología. ¿Y qué creen? Lo pasé. Lo pasé con una puntuación muy buena, en donde mi hermano y mi cuñada en ese entonces estaban pues sorprendidos. Me acuerdo que el examen fue en el Palacio de los Deportes. Entonces lo pasé, pero en vez de dejarme en psicología, me dejaron en la escuela de enfermería. Entonces yo empecé a ir a estudiar la escuela de enfermería, aprendí primeros auxilios, aprendí todo lo que se tiene que aprender en 6 meses, ¿verdad? Pero ya cuando tendría como para 6 meses, teníamos que hacer prácticas profesionales ya en un hospital, me acuerdo. Entonces me entró la disyuntiva, yo dije, pero no me va a dar tiempo de estar estudiando en la mañana, practicar en la tarde, ¿a qué horas voy a estudiar actuación? Entonces yo estaba con el Jesús en la boca, digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues le tuve que decir la verdad a mi hermano, le tuve que decir de que en realidad yo hice mi examen, pero me llamaba mucho la atención psicología, pero también me llamaba mucho la atención la actuación. Y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar actuación. Sí me gusta psicología, pero quisiera también estudiar actuación. Tú que estás en Televisa, ayúdame para poder entrar al CEA. ¿Creen que puse mi hermano? Me acuerdo que estaba en una hamaca fumando un cigarrillo y me dijo, estás loca, eso es un entretenimiento. ¿Cómo crees que vas a estudiar actuación? Eso no es una carrera, no. Tú estudiaste en el
tú pasaste el examen en el Politécnico. ¿Sabes tú cuántos jóvenes no logran pasar el examen del Politécnico? Y tú ya estás estudiando tu carrera. A lo mejor no vas a estar ahorita estudiando la carrera que tú quieres, pero al año te van a pasar, porque déjeme decirle que los que estudiamos en una carrera nos iban a pasar al año a la especialidad que queríamos. En este caso yo quería psicología, tenía que estar estudiando un año enfermería y al año me iban a pasar a psicología. Entonces yo le dije, no, pero es un año, ¿cómo crees? Voy a estar estudiando un año, no me gusta la carrera. Y me dijo, no, tú estudias una carrera y después puedes hacer de tu vida lo que tú quieras. Entonces yo me quedé con cara de what. Yo pensé que mi hermano me iba a apoyar, pero desgraciadamente pues él vio que pues no era una carrera esa, optó por no, pues en su pensamiento, en su decisión de hermano mayor, ¿verdad? Creyó hacer lo más conveniente y me dijo que no, que si yo había ido a estudiar, que si yo había ido a México para estudiar era una carrera, no esa cosa de actuación, así me dijo, que eso es un entretenimiento. Me dijo, tú estás bajo mi responsabilidad, si quieres estudias tu carrera y después puedes hacer lo que tú quieras. Entonces yo lo pensé y dije, no, pues no, no me conviene estar estudiando enfermería e ir a los hospitales a practicar y no estudiar para lo que yo quería estudiar actuación, no venir aquí y estudiar para lo que yo quería estudiar actuación, pues realmente no me convenció. Pasan 2 años, en ese entonces pasa un año, perdón, y me voy a Acapulco, pero para ese entonces ya se habían acabado las inscripciones para meterme a estudiar psicología y perdí un año entre la prepa, termino la prepa en el, termino la prepa y en lo que me voy a la Ciudad de México, pasaron 2 años, ¿sí? Termino la prepa en el 89, me voy a la Ciudad de México, pero me regreso a Acapulco en el 91, que fue cuando me inscribí en la Escuela de Psicología en la Universidad Autónoma de Guerrero, ¿sí? Ahí empecé a estudiar y yo dije, ok, me regreso, pero pues si voy a estudiar psicología, ya que no logré estudiar actuación, pues también psicología me llama mucho la atención y lo voy a estudiar ahora sí con todas mis ganas, mis fuerzas, echarle muchas ganas y a demostrarme a mí misma de que pues sí me gusta la carrera y después podría estudiar actuación. Pero desde el tercer semestre de psicología me llamó mucho la atención, más que nada por las palabras que les digo que la maestra Ana Lilia en la prepa me había dicho, a lo que se dedicaba un psicólogo y me llamó mucho la atención. Me metí y primero es el tronco común, que son materias que te dan como la prepa y al segundo año ya te metes de lleno a la de psicología, que es el tercer semestre. Y me acuerdo que yo tenía una amiga llamada María Luisa Jiménez Saucedo, de 32 años, era la mayor del grupo y ella igual iba enfocada a estudiar psicología. Era una, era una chava muy, muy centrada en lo que quería y me hice amiga de ella. Y las dos congeniamos muy bien, hicimos una muy bonita amistad y me acuerdo que una vez fuimos al Hospital Vicente Guerrero, que está en Acapulco. El Hospital Vicente Guerrero es el Seguro Social, ahí es un hospital de especialidades. Y me acuerdo muy bien que pasamos con un psiquiatra. Primero pasamos con la trabajadora social para que preguntarle si podíamos hacer prácticas de psicología. Y nos dijo la trabajadora social que pasáramos con el psiquiatra para ver si él nos asesoraba o nos mandaba con un psicólogo para hacer las prácticas de psicología. Y el psiquiatra Alejandro Roldán, me acuerdo muy bien, que en paz descanse el doctor psiquiatra Alejandro Roldán Rodríguez, muy amablemente nos entrevistó, nos preguntó que en qué semestre íbamos, que por qué decidíamos nosotras, que qué inquietud o por qué habíamos decidido a tan temprana edad de nuestra carrera practicar. Y le dijimos eso, que nosotros queríamos aprender lo más que pudiéramos siendo estudiantes y ahora sí aprender durante la práctica. Y nos dio oportunidad de estar con él mientras que él tenía un grupo de internos de médicos que también estaban yendo con él al Hospital Vicente Guerrero y ahí nos presentó y ahí nos dio la oportunidad de que nosotros estuviéramos practicando con sus pacientes que iban canalizados a psiquiatría, porque él era psiquiatra, no era psicólogo. Y ahí fueron las primeras prácticas que María Luisa y yo empezamos a tener sin realidad, cuando en realidad apenas empezábamos la parte teórica de la carrera de psicología.
Me acuerdo que fue en el tercer semestre cuando apenas empezamos a ver las materias propias de psicología. Ahí estuvimos 6 meses practicando de manera voluntaria, sin que nos dijeran por parte de la escuela, vas a ir a este hospital. Nosotras nos involucramos de lleno. Estuvimos 6 meses. Después vimos que la carrera de psiquiatría pues era muy diferente a la de psicología. Le dimos las gracias al doctor Alejandro Roldán y buscamos un área en donde nosotros pudiéramos ahora sí desarrollarnos como psicólogas, obviamente como practicantes. Y nos fuimos a un grupo que se llama Gavi. Este grupo Gavi se formó en el 86, que era para atender a pacientes que tenían el VIH-Sida, que fue cuando apenas empezaba el VIH-Sida. Nosotros estuvimos ahí de voluntarias dando terapia a las familias y a los pacientes que tenían el VIH-Sida. Ustedes saben que antes el SIDA no se sabía cómo se contagiaba. Entonces tuvimos la oportunidad de practicar, dar terapia a los jóvenes, dar terapia a las familias y dar orientación médica y también psicológica a ellos. Esta fue la segunda práctica en donde estuve yo con mi amiga María Luisa. Después de ahí vimos que pues a ella le empezó a llamar mucho la atención el área de educación especial. Y ahí fue donde nos separamos. Ella buscó una escuela de educación especial porque ella se dio cuenta que a ella le gustaba dar clases, enfocada a los niños de educación especial. Y yo me di cuenta, en base a esas prácticas, que a mí me gustaba dar terapia, consulta clínica, es decir, terapia clínica. Entonces yo me fui al Ministerio Público, a la Cuarta Agencia de Delitos Sexuales, especializada en delitos sexuales, en donde se da terapia a las chicas que son abusadas sexualmente. Y ahí fue donde yo hice mis prácticas, conocí a varias licenciadas, a la médico legista, abogadas y abogados, y me di cuenta de la problemática que se enfrenta una chica que es abusada sexualmente. Aparte del abuso, todo el proceso legal, médico, psicológico que tiene que pasar cuando hay una denuncia. Ahí aprendí muchísimo porque fue, ahora sí, empezar ya con las prácticas mientras yo cursaba la carrera de psicología, que iba en segundo año de psicología, en cuarto semestre. Para ese entonces, cuando ya yo empecé a practicar de manera individual, ya estaba en cuarto semestre de psicología. Cuarto semestre que sería el segundo año, porque una carrera de psicología allá en Acapulco es de 5 años. El primer año es de tronco común, que son las materias que se dan como prepa, y a partir del tercer semestre, que es el segundo año, ya es en sí la especialidad de psicología, pero la carrera de psicología dura 5 años en la Universidad Autónoma de Guerrero. Les decía que cuando yo entro a la agencia de delitos sexuales, ahí me doy cuenta de la terapia, cómo es dar una consulta clínica, cómo es dar una terapia psicológica, me doy cuenta del proceso legal, los problemas a que se enfrenta una chica que es abusada sexualmente, y aprendí mucho. Conocí a una médico legista que todavía es mi amiga, se llama Susana Sandoval, la doctora, la médico legista, que si me estás viendo te mando un saludo, mi gran amiga, que todavía es mi amiga, se imaginarán. La licenciada Marisol González Salina, que es abogada, también que le sigo frecuentando y seguimos siendo amigas. Hice muy bonitas amistades. La licenciada María Salgado Sebastián y muchas amistades que todavía conservo en el corazón y que nos vemos y nos saludamos de vez en cuando. Ahí estuve yo cerca de un año en la agencia de delitos sexuales y ya después yo me metí a practicar en un centro, el único centro que había de manera independiente, un centro psiquiátrico en donde se daba apoyo a las personas que tenían algún pariente con problema, ahí se daba apoyo psicológico a las personas que tenían algún familiar y lo iban y lo internaban ahí en ese lugar, y ya nosotros les dábamos terapia psicológica, y también estaba acompañado por un psiquiatra, trabajador social, médicos, terapeutas, y se daba el acompañamiento. Ahí estuve también yo como cerca de 8 meses o un año, más o menos. Tiempo después paso a otra área. Ya en ese entonces ya yo iba en el tercer año de psicología. Entonces yo me acuerdo mucho que se oía mención de la Secretaría de la Mujer.
que estaba en el Zócalo de la ciudad de Acapulco, pero no había el área de psicología. Me acuerdo muy bien que yo tomé la decisión de ir a dar consultas ahí, pero cuando me entrevista la directora me dice, no, es que aquí no tenemos psicólogos, no tenemos terapeutas, no sabemos cómo vayas a tener éxito o vayas a poder practicar. Entonces yo le dije, me acuerdo que le dije, no se preocupe, licenciada. Y me acuerdo que me dijo, aquí no creo que puedas practicar el área de psicología porque no tenemos psicólogos. Y yo le dije, no se preocupe, como estábamos en el Zócalo, en el centro de la ciudad de Acapulco, ahí estaba la Secretaría de la Mujer, puse un letrero. Yo le dije, no se preocupe, voy a poner un letrero en donde diga que se da terapia psicológica a las personas que vienen aquí, porque la Secretaría de Mujer en Acapulco antes estaba enfocada a dar cursos de capacitación para las mujeres, nada más. Se daba curso a puras mujeres y a las niñas se daban cursos de macramé, de belleza, de corte, de manualidades, de inglés, de computación, es decir, cursos que que las hicieran a ellas, a las mujeres independientes, para que si vivían algún tipo de maltrato, en ese entonces apenas empezaba a dar el apoyo a la mujer, pero en capacitación nada más. Y me acuerdo que le dije a la directora, déjeme poner un letrero en donde diga que se da consulta psicológica. Y la consulta yo la empecé a cobrar a 15 pesos, porque pues en aquel entonces les estoy hablando del año 1997. En el año 1900, perdón, les estoy hablando del año 1997, si mal no recuerdo, sí, el año 1997, ajá, cuando entré yo a practicar en la Secretaría de la Mujer, que por cierto, les voy a mostrar alguna foto para que ustedes vean el antes, cuando entré a practicar en la Secretaría de la Mujer. Y aquí estoy yo, puse un letrero y me acuerdo que yo dije, híjole, ojalá que tenga suerte y vengan personas. Y sí, ¿cuál va siendo mi sorpresa cuando las señoras jóvenes o señoritas que iban a los cursos de capacitación veían el letrero y al término de su curso iban y me preguntaban, oiga, psicóloga, ¿y qué costo tiene la consulta? Oiga, ¿y puedo venir? Oiga, ¿y en qué consiste una consulta psicológica? Y ya me empezaban a decir, ¿no? A preguntar, perdón, y ya yo les decía, pues la consulta te dura de 40 a 45 minutos, tiene un costo de 15 pesos, puedes venir una vez a la semana o puedes venir 2 o 3 veces. Una consulta por lo regular son 2 o 3 veces a la semana, pero pues dependiendo de las necesidades económicas o del espacio de tiempo de una persona, pues a veces yo les decía, puedes venir una vez cada 8 días, dependiendo de tu tiempo y de tu economía, porque en aquel entonces 15 pesos, pues era una buena lana, ¿verdad? Me acuerdo que empecé atendiendo unas 3 o 4 personas en un horario de 4 horas. Y ya después de un mes y medio más o menos, un mes y medio, no recuerdo, días menos o días más, ya yo empezaba desde las 4 y terminaba hasta las 9 de la noche. O sea, tuvo tanto éxito la atención psicológica que todas las personas que iban a la terapia empezaron a dar ¿cómo se dice? A dar la información de boca en boca y empecé a atender niñas, mamás, papás y empecé a dar talleres. Ahí fue de lleno donde yo empecé ahora sí como terapeuta, siendo que todavía estaba estudiando, pero a la vez estaba dando consulta. Tiempo después cambia, en ese entonces estaba, no me acuerdo qué gobernador estaba en Guerrero. Entonces viene el cambio de administración. Estaba entonces, ya me acordé, estaba el gobernador Ángel Eladio Aguirre Rivero como gobernador de Guerrero precisamente. Entonces en ese lapso en que yo estoy, me acuerdo muy bien que va la titular entonces me ve siempre atendiendo a la gente, me ve dando talleres, me ve dando esta atención. Entonces le llama la atención, me ve dando talleres, me ve dando consultas. Entonces me observa y yo sin darme cuenta, para que ella pasara a hablar con la directora, antes tenía que pasar por mi cubículo. Entonces me acuerdo que un día de esos que va, me llama a su oficina la directora de la Secretaría de la Mujer de Acapulco. Entonces, me dice, oiga, psicóloga, la ha visto la titular cada vez que viene de Chilpancingo y dice que es usted muy activa y está a gusto con su trabajo, que está practicando. Le ofrece el puesto de jefa de capacitación.
y me quedo así con cara de what. Yo cuando me llamó a su privado, yo pensé que me iba a decir que ya no quería que siguiera practicando. Entonces me quedé así con cara de what y, y me dijo, ¿puede venir a trabajar? Y yo le dije, me acuerdo que le dije muy bien, pero todavía no tengo mi cédula, todavía no termino mi carrera. En ese entonces ya estaba yo, ya me faltaban como 3 meses para terminar mi carrera, porque la Secretaría de la Mujer, yo me acuerdo que sí duré bastante practicando, porque me gustó mucho dar terapia ahí. Ahí fue en realidad, para mí fue como una escuela, la Secretaría de la Mujer, porque empecé a dar consulta en donde yo solita me metí a cursos, a diplomados, iba y preguntaba a mis maestros cómo le hacían esto, cómo le hacía aquello. Y para mí fue una escuela, la Secretaría de la Mujer, porque fue ahí donde hice realmente mis pininos como terapeuta. Entonces, cuando me dice eso la directora, Rosa Andrea Ramón Gasca, se llamaba la directora de la Secretaría de la Mujer del Zócalo de Acapulco Guerrero. Entonces me dice, este, la titular de la Secretaría de la Mujer me dice que quiere que trabaje con nosotros de manera formal y le pido que me dé sus papeles y no se preocupe por su cédula, por su título. Vamos a ver de qué manera usted puede seguir trabajando, no como psicóloga, usted va a seguir haciendo las mismas actividades de psicóloga, pero aparte le van a estar pagando como jefa de capacitación. Y como jefa de capacitación incluía el ser la jefa de todas las maestras que daban los cursos de capacitación a las señoras que iban a capacitarse a la Secretaría de la Mujer. Y tenía a mi cargo varias personas, como las maestras, los maestros, y me dieron ese curso. Y desgraciadamente siempre algo malo y algo bueno. La jefa de capacitación que estaba en ese entonces, como no la veía la titular de la Secretaría de la Mujer, a ella le dieron de baja y a mí me dieron su puesto. Entonces me acuerdo muy bien que hubo ahí un pequeño conflicto, bueno, de mí no, pero de ella sí, de ella pensó que yo le había quitado el puesto. Entonces, como yo tenía una edad muy, como yo era muy joven, pensaron que pues a mí me habían dado el puesto por amiguismo, por, no sé, por compadrazgo, no sé, por amiguismo, por amistad. Pensaban que el puesto me lo habían dado, o a lo mejor yo, no sé, no sé qué pensaría. Y aparte de que estaba muy joven, apenas iba a terminar mi carrera de psicología. Entonces, una experiencia que todavía recuerdo, un señor este, que era de la limpieza y un chavo, pues me acuerdo que no, las secretarias a veces al verme primero como practicante de psicología y después como jefa de capacitación, me acuerdo muy bien que ya no me querían, no me querían obedecer y como que se burlaban o no me obedecían. Y yo me acuerdo muy bien que muchas veces tenía ganas como de llorar porque yo decía, bueno, ¿por qué no me obedecen? Yo decía, bueno, ¿por qué no me hacen caso? Entonces estaba a punto de tirar la toalla. Y después de eso pasé con la directora, le dije, ¿sabe qué? Yo no quiero este puesto de jefa de capacitación porque no me hacen caso en las cosas que yo le digo, ni a las secretarias, ni las personas que hacen el trabajo de intendencia, o a veces que teníamos un curso o algo, yo les daba indicación a las secretarias y no lo hacían, razón por la cual ellos querían que a mí pues me regañara la directora y pues ya no estuviera en ese puesto, ¿verdad? A lo mejor porque también pensarían que ese puesto yo no, me, yo no lo merecía, no sé qué pensarían. Entonces me acuerdo muy bien que la licenciada Rosadrea Ramón Gasca me dijo, psicóloga, tan pronto se va a dar por vencida, apenas va comenzando su trabajo aquí, apenas va empezando su primer trabajo como psicóloga. Dice, le doy carta abierta, me acuerdo muy bien que así me dijo, le doy carta abierta para que usted haga lo que tenga que hacer, tiene mi apoyo, tiene mi respaldo, emplee las técnicas que usted tenga que emplear, pero desde hoy, me acuerdo muy bien que me dijo, créase el puesto que tiene, usted es jefa de capacitación de la Secretaría de la Mujer y usted tiene, ahora sí, a usted la tienen que obedecer, quieran o no, porque usted el puesto se lo ha ganado a pulso, a mí me consta. Y usted no es una improvisada, no es alguien que vino y le hizo la barba a mí o a la titular. Usted le han dado el puesto porque la misma titular ha visto su trabajo, su dedicación y su tiempo cada vez que viene aquí. Le doy carta abierta para que haga lo que tenga que hacer, pero usted tiene que hacerse obedecer.
Entonces, cuando me dijo eso, pues yo digo, ¿cómo le hago, no? Ahí me tienen, estar pensando. Y me acuerdo como siempre me hacían como bullying, no me obedecían, volteaba yo y se reían, había risitas, comentarios malintencionados, en fin, que no me obedecían porque yo era una chica, pues que apenas empezaba a trabajar como terapeuta y ser practicante, a ser jefa de capacitación, pues imaginarán ustedes. Entonces me acuerdo muy bien que pensé y pensé, yo digo, ¿cómo le haré aquí? ¿Cómo le haré? Me acuerdo que fui llamando uno por uno al señor Garibay, al chico Néstor, a las secretarias, eran 2 secretarias, luego a las maestras, no todas las maestras, pero había una maestra que yo no sabía que era psicóloga, pero ella era, se llamaba la psicóloga, creo que se llamaba Adriana, y ella daba alfabetización a las mujeres o a los adultos mayores. Entonces ella, me acuerdo muy bien que ella trató de poner en contra a todas las maestras, en contra de mí, porque decía que ese puesto a quien se lo debían haber dado era ella y no a mí, porque ella tenía ya 5 años ahí trabajando como alfabetizadora. Pero ¿cuál fue cuál fue su sorpresa? Pero en realidad nunca le dijo a la directora que ella era psicóloga, razón por la cual la directora Rosandrea pues nunca se daba cuenta, nunca se dio cuenta que era psicóloga. Entonces un día, de buenas a primeras, se mete a hablar con la directora y le dijo, prácticamente le reclamó, le dijo que por qué le estaba dando el puesto de jefa de capacitación a una personita que acababa de entrar, siendo que ella tenía 5 años. Y la directora me dijo, pues yo le contesté, yo nunca sabía que tú eras psicóloga. Yo le di la oportunidad a ella porque desde un principio vino y me pidió la oportunidad para trabajar como psicóloga. Tú tienes 5 años aquí dando alfabetización a los adultos mayores, a las mujeres principalmente, y por qué hasta ahorita vienes y me dices que ese puesto te lo tenía que dar a ti, siendo que tú nunca me dijiste que eras psicóloga. Entonces, la chica esa empezó a difamarme, empezó a decir a las maestras, a las secretarias, que yo no era psicóloga, que me empezaba, que no sé, que, que yo no era psicóloga, que me estaba haciendo pasar por psicóloga, hay muchas cosas, ¿no? Entonces todas estas cosas fueron a dar eh, a la razón por la cual pues todo esto realmente se paga de alguna manera y ya después ella solita dejó de dar clases ahí en la Secretaría de la Mujer. Pero como les digo, fue una bonita experiencia haber trabajado en la Secretaría de la Mujer. Después termina la administración de Ángel Aguirre Rivero y entra el licenciado René Juárez Cisneros. Me acuerdo que yo andaba en la campaña con otras jóvenes perdón, me acuerdo que yo andaba en la campaña con otras jóvenes también de psicología. Entonces, cuando entra el licenciado René Juárez Cisneros como gobernador, hay un cambio en la administración de la Secretaría de la Mujer. Entonces cambian a la directora y a la vez cambian a la titular. En este caso, conocí a más personas nuevas, mi jefa, una jefa muy linda, la psicóloga Norma Huerta Pegueros, a quien siempre le estaré profundamente agradecida. Fue mi amiga, fue mi jefa, fue mi mentora, mi confidente, una excelente jefa, muy sencilla, muy humilde, que me enseñó muchas cosas. Que Dios la tenga en su santa gloria. Doctora Norma, desde el cielo te agradezco todo lo que me diste, me enseñaste. Y ahí fue también otro aprendizaje, porque como yo ya estaba en la Secretaría de la Mujer, también conocí a una periodista, la señora Paquita, que era una periodista muy conocida en Acapulco y que estaba en la Secretaría de la Mujer. Y ella fue quien me conectó con la psicóloga Norma Huerta Pegueros, que era el personal que iba a entrar cuando cuando apenas había tomado posesión el licenciado René Juárez Cisneros. Entonces, ustedes saben que cuando hay un cambio de gobierno, pues las personas que están se cambian por personas del nuevo gabinete, entran nuevos jefes, nuevos profesionistas, y a los que están les mandan a otra institución o a lo mejor les dan de baja. Yo corrí con suerte por el trabajo que había realizado antes. Cuando me acuerdo, me preguntan a mí que cuánto tiempo tenía, pues yo le dije, pues tengo 8 meses de practicante y tengo año y medio de trabajar como jefa de capacitación.
Y yo le dije la verdad a la psicóloga Norma. Le digo, yo no tengo, en ese entonces nada más era psicóloga clínica. Le digo, yo no tengo especialidad. Yo acabo de terminar mi carrera. Me dieron mi oportunidad aquí como practicante de psicología y actualmente estoy como jefa de capacitación. Me acuerdo que la periodista Paquita me presentó con la psicóloga Norma y ya la psicóloga Norma me dijo, dame tu currículum mañana porque se va a empezar a trabajar un proyecto nuevo con mi hermana María Inés Huerta Peguero. Su hermana era una persona que andaba metida en la política y que también ella quedó como titular nueva de la Secretaría de la Mujer y la psicóloga Norma Huerta Pegueros era la hermana de la profesora María Inés Huerta Pegueros. Entonces me acuerdo que me dijo, tráeme tu currículo porque mi hermana, la nueva titular, que les decía que había entrado como titular, hay un proyecto en coordinación con el gobierno René Juárez Cisneros. Se va a abrir una línea Telmujer para apoyar de manera psicológica a las mujeres que viven violencia. Dice, y tengo entendido que tú estás aquí dando cursos, dando terapia, aunque tú dices que no tienes especialidad, pero la práctica, la experiencia, eso te hace muy valiosa y quiero gente como tú en mi equipo. ¿Se imaginan cuando me dijo eso? Casi lloro de la emoción al recordar. Entonces yo le dije, pero no tengo gran currículo, nada más las cosas que he hecho como practicante de psicología y mi único trabajo es este. Y me dice, no importa, se les va a capacitar, porque pues yo no sabía dar consulta psicológica por teléfono y me acuerdo que me dijo, se les va a capacitar, tú ya tienes la experiencia y estás a unos meses de tener tu título como psicóloga, no importa, tú tráeme tus papeles y se va a abrir una convocatoria. En ese entonces, y se va a contratar personal. En ese entonces no se abrían convocatorias como hoy en día, que salen las convocatorias por Face o por las redes sociales. Esto decía, se va a contratar personal, psicólogos, médicos y abogados, porque se va a abrir la línea Telmujer, tu voz amigas, en donde se va a dar terapia vía telefónica, se va a dar contención emocional y se le va a canalizar a las mujeres que viven violencia. Y aquí tengo mi credencial, todavía no me dejarán mentir. Aquí está mi credencial, en donde dice Línea Telmujer, tu voz amiga. No sé si la alcancen a leer. Aquí la pongo de este lado. Línea Telmujer, tu voz. Aquí la pongo de este lado. Es Línea Telmujer, tu voz amiga. Es uno de mis, aquí se ve, es mi credencial. Yo la guardo con mucho cariño porque esta credencial, ahora sí que gracias a mi esfuerzo, a mi compromiso como psicóloga, pues es un trabajo, uno de mis primeros trabajos ya como psicóloga, en donde pues yo guardo mucho cariño porque el haberme contemplado el nuevo equipo de gobierno de René Juárez Cisneros, de una practicante, tener un trabajo nada más como psicóloga y meterme a una línea en donde yo no sabía cómo iba a hacer ese trabajo, pues me llamó mucho la atención y yo estaba súper emocionada, ¿sí? Me acuerdo que se contrataron varios médicos, varias psicólogas y varios abogados. Y de esos, de todas las personas que fuimos a las entrevistas, solamente quedaron dos médicos, eh, dos abogadas y dos psicólogas. ¿Por qué? Porque iba a haber turno matutino, vespertino y nocturno. Y la psicóloga Norma iba a estar como directora del proyecto, ¿sí? Entonces, esta línea 075 del Mujer Tu Voz Amiga, nosotros teníamos la encomienda de dar contención emocional, como les decía, antes no había refugios, no había ayuda psicológica para la mujer en la Secretaría de la Mujer. Entonces, este proyecto de la línea Tel Mujer Tu Voz Amiga surgió como una ayuda para la mujer en realidad, que pues antes no había instituciones que fueran a denunciar si vivían violencia intrafamiliar. Entonces, esta línea Tel Mujer fue una de las primeras que surgió para dar apoyo, contención emocional a las mujeres que vivían violencia. Tuve la oportunidad de trabajar en 3 turnos, en la mañana, en la tarde, en la noche y en el nocturno. En el nocturno es donde más se recibían las llamadas de mujeres que vivían violencia por parte del esposo. Nosotros hacíamos la canalización con la policía o de niños que vivían violencia o maltrato y le dábamos contención emocional, apoyo psicológico.
y me acuerdo muy bien que ahí era la atención únicamente vía telefónica. Inclusive el proyecto fue de que nosotros teníamos que tener un nombre ficticio, un nombre totalmente distinto. ¿Por qué? Porque la violencia era muy delicado trabajar con mujeres que vivían violencia. Nosotros teníamos en riesgo nuestro propio trabajo, nuestra propia persona, razón por la cual nuestros nombres, la institución, era un lugar en donde no se sabía en dónde estábamos y no podíamos dar terapia personal porque era un riesgo dar terapia porque pues los mismos maltratadores podían hacer uso de la violencia en contra del personal. Entonces fue un lugar en donde estábamos trabajando en el penthouse, en un edificio muy grande, y ahí dábamos la atención telefónica, pero en sí, cuando nos pedían la dirección, no la podíamos dar y les decíamos que solamente era la atención vía telefónica. Entonces me acuerdo muy bien que luego me decían, ay, psicóloga, quisiera conocerla personalmente. Yo la imagino así, por su voz, la imagino así. Entonces yo le decía, no, estás equivocada. Yo soy bajita, no soy alta, me imaginaban güera, a veces me imaginaban alta, no sé. Entonces muchas personas, ahí también fue una muy bonita experiencia porque yo nunca había trabajado la atención psicológica vía telefónica. Ahí me acuerdo que duré mucho tiempo. Es una atención muy experiencia muy bonita. Después de estar ahí en la Secretaría de la Mujer, pues empezaron a crear, como hubo mucho apoyo, se empezaron a crear refugios de apoyo psicológico, legal y médico para las mujeres que vivían violencia. Es ahí donde empieza ya las instituciones a nivel físico, a nivel presencial. Me acuerdo que a mí me llamaron para estar dando terapia, pero en los refugios, pero no sabían que yo también era del 075, sino que yo daba la atención psicológica en los refugios. Me acuerdo que iba 2 o 3 veces por semana en los refugios porque no había psicólogas, no había personal, entonces a mí me pagaban como psicóloga de Tel Mujer y aparte como psicóloga de los refugios. Era un trabajo muy pesado, pero a la vez muy bonito porque tenía yo la oportunidad de ahora sí de volver a dar la terapia presencial como la había dado antes cuando estaba practicando en la Secretaría de la Mujer. Entonces, en el año y medio, 2 años que estuve en la línea de mujer, pues nada más era vía telefónica, pero ya quería sentir ¿cómo se puede decir? Esa energía, esa vibra de dar terapia de nuevo presencial. Entonces yo iba 3 o 2 veces por semana a dar terapia a los refugios, a las mujeres que viven violencia, que se crearon especialmente para que las mujeres, mientras denunciaban y estaba el proceso legal, podían estar en ese refugio. Ahí se les daba comida, se les daba alimentación, medicamentos, se les daba atención psicológica, atención legal, se les daba un apoyo de red mientras duraba el proceso de la demanda y podían estar con sus hijos hasta los 12 años de edad. Ahí estuve también muy bonita experiencia. Después aumentó lo que es el gobierno empezó a hacer más centros, más refugios, pero ya después se dio cuenta el gobierno que no solamente eran los refugios. Sí. Después el gobierno de René Juárez Cisneros dio más el apoyo, especialmente la profesora Marínez Huerta Peguero, y se crearon las instituciones llamados Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, llamados CAIP, que fue también uno de los centros en donde yo, después de haber estado en la Niña Tel Mujer Tuvo Su Amiga, como estaba la hermana de mi jefa, Norma Huerta Pegueros, ahora me vuelve a decir, ¿sabes qué, Luz? Ahora te vas a atender a los centros que se van a abrir, Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar, llamados CAIF. Entonces, pues a mí me gustó mucho porque de nuevo la doctora Norma confió en mí como psicóloga, como profesionista, y me dijo, como ya había mucha demanda de lo que es la atención vía telefónica, pues el gobierno vio que era mejor dar atención de manera física. Entonces ya la línea Tel Mujer se quitó para dar pie, para dar entrada a los centros CAIPS, que son Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar. Fui una de las pioneras también, tengo el orgullo de decirlo, fui una de las pioneras en donde también para esos centros, como no había en Acapulco, no había esos centros, nos fueron a dar una capacitación de los grupos que venían de los centros, que venían de la Ciudad de México, se llama CAVI. Allá en la Ciudad de México se llama CAVI, Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar, y en Acapulco le cambiaron las siglas CAIV, CAIV, Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar,
por cuestiones de registros o algo así, no tengo entendido, pero en realidad era lo mismo. Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar, pero en Acapulco se llamaron CAIB. Fue uno de los primeros centros en donde yo empecé a trabajar también como psicóloga, ya teniendo la experiencia de trabajar, pues desde que estaba estudiando en la Secretaría de la Mujer como practicante, en la línea de mujer, dando atención a los refugios. Y en el centro CAID fue donde empecé a trabajar ya también. Ahí el primer centro que se abrió. Se daba atención psicológica, médica, legal. Había una trabajadora social y ahí se atendía a las mujeres que vivían violencia, pero con otro contexto, otro apoyo extra, que era si ya las parejas iban a divorciar. Nosotras como psicólogas, ahí también aprendí muchísimo en el centro CAIP. Nosotras como psicólogas, aparte de dar la consulta, la terapia a las madres de familia, a los padres y a los niños, nos canalizaban por parte del juzgado a hacer impresiones diagnósticas o valoraciones psicológicas, que es para ver qué tan agresivo está, para ver cómo está el estado emocional de los padres, para que el juez determine con quién va a convivir de lunes a viernes o fines de semana, quién tiene la guardia y custodia, quién tiene la patria potestad. Entonces, nosotras como psicólogas hacíamos las valoraciones, impresiones diagnósticas cuando había un divorcio o un problema de violencia intrafamiliar. Ahí estuve dando consulta clínica, consulta de pareja, talleres y estuve dando también terapia a los niños, especializado para los niños por medio de la terapia de juego. Nosotros dábamos las terapias a los niños, dábamos talleres. También aprendí ahí muchísimo. Bueno, de estar en el centro CAIB, después paso a lo que es al Instituto de la Mujer. Quise dar un giro termina la administración del licenciado René Juárez Cisnero, dar un cambio, un giro y me paso a trabajar al Instituto Municipal de la Mujer. Es un centro por parte no del gobierno, no del gobernador, sino del presidente municipal. El Instituto de la Mujer es un instituto de manera más pequeña en donde se da también atención psicológica, médica y legal, atención médica, psicológica y legal a las mujeres también y a los niños. Ahí estaba encargada también de dar consulta clínica, ahí estaba encargada también de dar terapia psicológica, de dar talleres a los niños, daba talleres especiales a las mujeres que vivían violencia, pero había también algo también muy bonito que aprendí a dar, lo que es la atención a las parejas que se van a casar, pláticas prematrimoniales. También tengo la credencial, si ustedes pueden ver, todavía guardo la credencial. Aquí están, Instituto Municipal de la Mujer, y aquí viene el nombre. Todavía guardo para que vean ustedes que sí soy psicóloga, porque luego pueden pensar que no soy psicóloga y están en pleno derecho. Hay tantas profesionistas que hablan de temas psicológicos y que en realidad no son psicólogas, pero bueno, esa es otra historia y no quiero hablar mal de nadie, pero hay que tener cuidado. Hoy en día hay muchas personas que pues con un curso ya creen que son terapeutas y a lo mejor acudes tú a un lugar y en realidad no es psicóloga la persona que te está atendiendo. Aquí en el Instituto de la Mujer yo daba pláticas prematrimoniales. ¿Para qué? Para precisamente prevenir la violencia en la pareja, en el matrimonio. Siempre cuando se iban a casar, como el Instituto de la Mujer estaba cerca del registro civil, el licenciado, el juez, decía que para que se casaran era un requisito indispensable que fueran al Instituto de la Mujer a recibir las pláticas prematrimoniales. Y ahí nosotros teníamos un trabajo muy ad hoc, muy adecuado con las parejas que apenas iban a casar. Teníamos un programa en donde por medio de conferencias, por medio de juegos, por medio de dinámicas, las parejas, después de recibir ese curso, me acuerdo que era de 3 días, pues se daban cuenta que no estaban, ahora sí, no conociéndose al 100%, pero no estaban convencidos de querer formar una pareja. ¿Por qué? Porque en ese curso me acuerdo que se les hablaba de todo. Se les hablaba de qué tanto se conocen como pareja, cuánto tiempo han durado de novios, creen que están dando el paso definitivo, si se conocían realmente y muchas cosas que después del curso me acuerdo que muchas parejas iban bien emocionadas al curso. Cuando llegaban empleábamos
la dinámica de qué tanto se conocen, vamos a hacer unas dinámicas, qué tanto se conocen, cómo piensas que ella reaccionaría si fuera esta situación, si hablaba del tema de dinero, ya pensaron bajo qué regímenes se van a casar, les preguntaba yo, dice que se quedaban con cara de what, pensaban que hablar de dinero no era algo de que se tenía que hablar entre pareja cuando se iban a casar, cuando en realidad era uno de los puntos muy importantes, porque ustedes saben que el dinero no da la felicidad, pero es un tema que sí se tiene que hablar, más cuando tú estableces que te vas a casar con alguien, pues se tiene que hablar de dinero. Aunque se oiga fríamente, se tiene que hablar de dinero. Les preguntaba yo, ¿ya saben bajo qué regímenes se van a casar? ¿Sabes qué le gusta a ella? Este, ¿En qué le gusta divertirse? ¿Sabes cuánto tiempo le darías tú para que, no sé, cositas muy propias de una pareja que apenas va a tomar la decisión? Y muchas veces sí salían con cara de que siempre estamos convencidos que no nos vamos a casar, vamos a esperar más. Me acuerdo que llegó una pareja que tenían 3 años de novios y llegaron ahí para recibir el curso de pláticas prematrimoniales y tenían 3 años de novios. Uno de los temas que yo manejaba en ese entonces era el tiempo adecuado, que es bueno tener de novios, y el tiempo no adecuado. Se dice que un tiempo adecuado es más o menos entre 3 o 6 meses en donde tú te conoces, aunque en realidad nunca te vas a conocer al 100%. A medida que convives, vas conociendo a la otra persona, porque nosotros vamos cambiando a medida que vamos creciendo. Vamos teniendo diferentes modos de pensar, diferentes objetivos, diferentes metas, y en realidad nunca nos conocemos 100%. Pero en una de las dinámicas yo me acuerdo que les dije, pero ¿por qué han durado tanto tiempo de 3 años de noviazgo? Dice, no, y decían la pareja, no, es que pues hemos estado así bien, pero ahorita ya queremos formalizar porque queremos tener familia, él viaja mucho, y la chica decía, no, pues es que yo siento que ya no voy a encontrar otra pareja, ya me siento muy identificada con él. Bueno, para no hacerles el cuento largo, resulta que después de 3 años decidieron casarse. Cuando van al curso y reciben este curso de pláticas prematrimoniales, se dieron cuenta que bajo esa mentalidad, bajo esa perspectiva de que ya tenemos 3 años de novios, queremos tener hijos, ya nos conocemos. Después de los 3 días de esas pláticas prematrimoniales, optaron de buena manera, sin enojos, sin resentimiento, optar por no casarse. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta en ese curso que el casarse no los llevaría a ser felices, porque habían tardado mucho tiempo de novios, y el casarse simplemente por el compromiso de que ya las familias se conocían, de que ellos tenían tiempo de novios, pues no les iba a llevar a nada bueno, y decidieron no casarse. Otra de las parejas también que recuerdo eran unos jóvenes muy, muy chicos que decidieron casarse porque ya, como dice vulgarmente, se habían comido la torta antes del recreo. Entonces la mamá estaba duro y dale con la familia del niño, del joven, que se tenía que casar porque ya había embarazado a su hija y que no iba a dejarla así, panzona, como se dice, ¿verdad? En los pueblos, aunque Acapulco no es un pueblo, pero así se dice, no la vas a dejar así, ¿cómo va a estar embarazada? Bueno, me acuerdo mucho que esta pareja también se veían como obligados a casarse, y después del curso se les mandó llamar, también se les dio terapia a las familias de ambos, y pues se optó también de que no era la forma de casarse simplemente porque la chica estaba embarazada, de que podía darle el, el apoyo, el niño, el joven le podía dar sus apellidos al niño, pero no el casarse iba a resolver su problema. O chicas que eran abusadas sexualmente, sí, o chicas que eran abusadas sexualmente y que debido a que se hizo una demanda, ahora se tenía que casar con la persona que había abusado de ella, perdón, que a veces era el tío o el padrino y cosas así. Entonces, en estas pláticas prematrimoniales se les orientó mucho a las parejas antes de casarse y se les ayudaba mucho. Ahorita, desgraciadamente, no se dan estas pláticas. Ojalá se volvieran a retomar. Y pensando en eso, yo próximamente les voy a hacer algunos videos que hable sobre las cosas que debemos de conocer de la pareja antes de tomar la decisión de casarnos. Aunque hoy en día, pues ya prácticamente
no se casan, viven en unión libre, pero es realmente lo mismo, porque aunque no te cases, hay un compromiso de vivir junto con una pareja. Entonces, más adelante les voy a hacer otros videos sobre eso. Bueno, después de estar en el Instituto de la Mujer trabajando, ¿verdad? Pues entré en otro periodo de Instituto de la Mujer y ya ahí estuve trabajando lo que es la violencia en las colonias. Nosotros hacíamos valoraciones en donde había más violencia en las colonias populares de Acapulco. Y igual, si vivía mucha violencia en la mujer, se daba atención a los centros que ya se había constituido por parte del gobierno. Entonces, se les daba el apoyo, se les daba la atención médica, psicológica y se hacía la demanda. Después de haber estado en el Instituto de la Mujer, pues quise dar un giro, ¿verdad? Ustedes saben, ay, mi gatito no me deja. Después de haber estado, miren, les enseño mi gatito. Ay, este gatito es mi mascota, se llama Maravilla. Y no me deja aquí está conmigo. Siempre que hago los videos, siempre está aquí conmigo. Maravilla. Y después de haber estado en el Instituto de la Mujer, que pasé a lo que es a trabajar en el Cerezo, Centro de Readaptación Social. Quise dar un giro. Ustedes saben que uno como profesionista pues quiere aprender lo más que pueda, quiere aprender y todo eso. Y quise dar un giro y me metí a trabajar en el Cerezo, Centro de Readaptación Social de Acapulco. Ahí también fue otro aprendizaje totalmente diferente. Se daba terapia a las personas que están internas, tanto hombres como mujeres, daba talleres, daba terapias, inclusive ustedes recordarán que a mí me gusta mucho la actuación. Me acuerdo que en el Cerezo trabajé lo que es el psicodrama. El psicodrama es una técnica dentro del área de psicología en donde tú representas parte de las emociones que tienes y es para trabajar la catarsis, el trabajar las emociones. Y me acuerdo yo, si me gustaba el teatro, pues yo digo, voy a utilizar el psicodrama. Trabajé mucho el psicodrama, escribí obras de teatro dentro del Cerezo que representaron los internos y las internas de Acapulco. Y fue una muy bonita experiencia. Ahí estuve 2 años trabajando, a la par que estuve también en mi consultorio privado. Mi consultorio privado lo abrí, gracias a Dios, desde que fue mi primer trabajo en la línea Mujer Tu Voz Amiga, precisamente porque las señoras que pedían atención psicológica muchas veces querían vernos de manera institucional, en una institución, pero nosotros teníamos prohibido dar nuestros nombres reales. Entonces me acuerdo que empecé a dar terapia psicológica, pero ya con mi nombre real en un consultorio, renté mi oficina, amueblé todo y empecé a dar consulta. Entonces, ya después de eso, pues ha sido una bonita experiencia. Creció mi hija, nos venimos a la Ciudad de México porque entró a la universidad y aquí estamos, aquí estoy atendiendo de manera privada, de manera en línea y aparte estoy haciendo estos videos. Bueno, hasta aquí ha sido mi trayectoria. Espero que no los haya aburrido y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Nos vemos en otro futuro video. Bye.